Bueno, amados hermanos, vamos a continuar nuestro estudio que hemos venido desarrollando acerca de la actividad, ¿sí?, del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Qué es el Espíritu de Dios? Y cómo actúa el Espíritu de Dios en nosotros y en la iglesia. Y eso es necesario nosotros entenderlo. Y esto hace parte del estudio que estamos desarrollando desde la perspectiva de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, en donde se nos habla que en medio de todo ese caos en la que la tierra misma quedó, empezamos a ver desde un principio la actividad de ¿quién? Del Espíritu de Dios, que dice que la tierra estaba en un caos total, ¿sí? Estaba en una asolación, como lo dicen otras versiones también, desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía, o sea, había una actividad del Espíritu de Dios. Y desde allí ya se nos está revelando algo muy glorioso, ¿sí? La actividad del Espíritu de Dios. Y hemos estado entendiendo, mis amados hermanos, lo que dicen las Escrituras respecto a lo que es el Espíritu de Dios en nosotros, su actividad, porque como siempre se lo he dicho, se han escrito montones de libros acerca del Espíritu, pero muchos de ellos no corresponden a la realidad bíblica, sino que corresponden más a testimonios de situaciones sensoriales y emocionales que muchas personas han experimentado. Pero nosotros, más que eso, nos interesa es lo que nos enseña la palabra. Y hemos entendido que sobre nosotros está, o en nosotros está, ¿sí?, el Espíritu de ¿quién? Del Mesías. Que el Espíritu que hay en nosotros fue el mismo Espíritu que el Padre envió ¿sobre quién? Sobre su Hijo. Y cuando el Hijo recibió ese Espíritu que estuvo sobre él y luego fue entregado a nosotros, se cumplió la palabra de la promesa. Recuerde que ese también se le llama el Espíritu de ¿qué? De la promesa. Al Espíritu de santidad o al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios también se le llama el Espíritu de ¿qué? De la promesa. Recuerden, ¿cómo se le llama? El Espíritu de la promesa. Y ese Espíritu estaba prometido, estaba profetizado desde la antigüedad que iba a venir y que estaría con nosotros y estaría en nosotros y estaría escribiendo el Padre Eterno por medio del Espíritu la Torá en nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones. Estaría escribiendo la Torá en nuestros corazones, y ese es el propósito fundamental. Pero obviamente el Espíritu hace una gran actividad, y así como estuvo en el Mesías, asimismo el Espíritu actúa en nosotros. Entonces, de la manera que el Espíritu tuvo una actividad tremenda en la vida de nuestro Señor y Mesías, esa misma actividad la tiene el Espíritu en cada uno de nosotros. Por tanto, no nos podemos sorprender, sino que más bien darle gracias al Señor. Pues sorprendernos, sí, nos sorprendemos que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos provea semejante bendición, porque tener el mismo Espíritu que tenía el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, es algo ya glorioso. Entonces, mis amados hermanos, vamos a entender esto y vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Por favor, abra su Biblia y vamos a ver qué es lo que nos explica el apóstol Pablo. Recuerde que nosotros somos una congregación que entendemos la Torá desde la perspectiva del Mesías y conforme la instrucción que también dieron nuestros apóstoles. Amén. Nuestros apóstoles. Y nuestro amado apóstol Pablo nos dejó sus cartas, que son instrucciones para todos nosotros que somos el pueblo del eterno Dios, que somos la iglesia del Mesías. Y dice acá Primera de Corintios capítulo 12, ¿lo tiene? Amén. Dice 12. ¿Sí? Hablo como enredado, ¿cierto? 12. ¿Sí? Y luego sigue 13. Y luego 14. ¿Sí? 12, 13, 14. 12. ¿Ok? Bueno, 12:1 dice: pero ahora, hermanos, no quiero
que ustedes ignoren acerca de los asuntos espirituales. Oiga, nosotros no podemos ser ignorantes de los asuntos espirituales. Vivimos en un mundo donde se supone que es la generación de la información, pero también es la generación de la desinformación, lamentablemente. Porque mientras mayor tecnología tenemos y cualquier persona puede hablar lo que quiera a través de las redes y las plataformas, eso genera también una desinformación. Porque si bien es cierto que tenemos acceso a la información, también es cierto que a través de todas estas plataformas tecnológicas hay una desinformación, y creería yo, no sé, no me he sentado a medir eso, tal vez lo estoy hablando de manera, ¿qué será? Irresponsable. No quiero ser irresponsable, pero pronto estoy siendo responsable en esto al decir lo que voy a decir, pero desde mi forma de ver, desde mi perspectiva, es más la desinformación que la información que podemos obtener hoy a través de las plataformas. Y lo digo por lo menos desde los asuntos que me atañen a mí, que tienen que ver con la palabra, por lo menos desde esa perspectiva. No desde otra, no estoy hablando desde la física, la matemática, de la biología, la astronomía. No estoy hablando del campo de la Biblia, por lo menos desde ese campo lo hablo. Porque escucho todos los días y veo constantemente videos y enseñanzas que están por fuera de lo que es la palabra de Dios realmente. Y eso es desinformación. Entonces estamos siendo atacados, sobre todo por ese lado, de una cantidad de desinformación. Y muchas veces es más la desinformación que se da respecto a temas bíblicos que la información correcta, ¿sí? Y eso lo estamos viendo. Y nosotros, mis amados hermanos, no podemos ser ignorantes respecto a los asuntos espirituales, porque si llegamos a ser ignorantes, pues rápidamente ese tipo de desinformación nos puede desviar. Por eso el apóstol Pablo les dice: no quiero que ustedes sean ignorantes en los asuntos espirituales. Es decir, que los asuntos espirituales deben tener una importancia muy alta en nuestra vida. Si usted realmente le tiene importancia a la palabra de Dios, entonces usted debe cada día escudriñarla y profundizar y anhelar crecer en ella. Y esto tiene que ver con los asuntos espirituales, porque nosotros no solamente somos carne, no solamente somos un cuerpo, también somos alma y espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Del ser, 2/3 partes son espirituales, alma y espíritu. 1/3 parte es humana, carnal, ¿sí? Material. Y dice el versículo 2: sepan que cuando ustedes eran gentiles, hay un error que yo escucho comúnmente, que la gente dice: pero es que nosotros los gentiles no tenemos por qué estar cumpliendo la ley. Ustedes eran gentiles, ya no lo son. Sí, en un momento dado ustedes fueron ¿qué? Gentiles. ¿Quién es un gentil? Un gentil eso era un denominativo que se le daba a todo aquel que no era judío, ¿sí? Si no era judío, entonces le llamaban gentil. La palabra gentil literalmente significa nación. Nación es la palabra gentil, ¿sí? Nación es la palabra ethnos en griego, y en hebreo es la palabra goy, un goy, ¿sí? Cuando se habla de los goim, se está hablando de las naciones, de los gentiles, los goim, ¿sí? Goy, gentil, goim, gentiles, es el plural, goim es el plural. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dice, hablando en sus cartas, dice: no sean piedra de tropiezo ni a gentiles, ni a judíos,
ni a la iglesia. Ojo, no sean piedra de tropiezo ni a quién, gentiles, ni a quién, judíos, ni a la iglesia. Cuando usted viene al Señor, ¿en cuál categoría se encuentra? ¿Gentil? ¿Judío o iglesia? ¿En cuál? ¿En cuál se encuentra usted ahora? ¿En cuál se encuentra? Iglesia. Somos iglesia. Y el apóstol Pablo da esas tres categorías. Si fuera lo mismo la iglesia que los gentiles, entonces el apóstol Pablo no diferenciaría entre lo uno y lo otro. Y por eso el apóstol Pablo dice, ustedes que eran gentiles, porque ya no lo son. Y uno de los errores más comunes que uno escucha para no vivir conforme a la Torah es que la gente tiende a decirle a uno, creyentes se supone que son creyentes, y dice, no, es que la ley no es para nosotros los gentiles. No, la ley para los gentiles no tiene ningún valor, pero para el creyente en el Mesías, que ahora es parte de la iglesia del eterno Dios, parte del pueblo de Dios, la Torah tiene todo el valor. No sé si me hago entender. Entonces quiero que entendamos esto, porque esto es una de las excusas que más la gente saca. Es que yo, como yo soy gentil, yo no debo hacer conforme a la ley, porque eso era para los judíos. Entonces siempre se marcó una diferencia: judíos, gentiles, judíos, gentiles, judíos, gentiles. Pero la palabra gentil posteriormente vino a tener también el significado de pagano o de incrédulo. Por eso incluso algunas Biblias, cuando dice la palabra gentil, la traducen como pagano. ¿Hay alguna Biblia que diga pagano? En la suya, en la suya, en la suya. Bueno, y es correcto, porque esta palabra se introdujo, ¿sí?, también para dar a entender que ya era un aspecto de paganismo, vivir como las naciones, vivir como los pueblos viven. Entonces nosotros ya no somos gentiles, porque el Señor toma para su pueblo, ¿de dónde? De entre todas las naciones, de entre todos los goín. Y Israel también es una ¿qué? Nación. Por eso el pueblo de Dios es tomado de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si solamente fuera tomado de Israel, pues ustedes no tendrían ningún tipo de esperanza, ¿sí? Y cuando digo ustedes, no estoy hablando de manera despectiva, ¿no? Estoy hablando que ustedes eran gentiles, así como yo también no lo era. ¿Sí? No, lo digo por broma, ¿sí? Porque de pronto aquí estoy tratando de diferenciar. Yo tengo ascendencia judía. Entonces, puede ser, ¿sí?, que se vea la diferencia, judíos, gentiles. Pero en el Señor ya no hay gentiles ni judíos. ¿Será que el Señor ve gentiles en ustedes? ¿Será que el Señor ve gentiles por este lado? ¿Ve judíos por este lado? No. Ahora ve a quién. A su pueblo, a sus ciudadanos, a sus hijos. ¿Me hago entender? Por eso tenemos que comportarnos como iglesia, como pueblo de Yahweh, no como gentiles o judíos, sino como debe comportarse un verdadero creyente del Mesías. Y el creyente del Mesías vive de acuerdo a la Torah, entendiendo la Torah desde la revelación profética del Mesías. ¿Amén, iglesia? Ok, entonces dicen acá: sepan que cuando ustedes eran gentiles, eran conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. Claro, ese es el comportamiento de las naciones, un comportamiento errático, un comportamiento que está totalmente por fuera de la voluntad de Dios. Y todo el que no vive dentro de la voluntad de Dios está extraviado, es decir, está perdido. Es necesario entonces que nosotros vengamos al Señor. El que no está en el Señor está perdido. Ustedes estaban perdidos, dice el apóstol Pablo, en otro tiempo, cuando eran gentiles,
cuando no tenían el conocimiento. Pero ya no, o sea, ustedes ya no son gentiles, por tanto ustedes ya no pueden seguir como si estuvieran ¿qué? Perdidos, como los perdidos. ¿Usted ha visto una persona perdida? Por lo general, cuando se dan testimonios de personas que han estado perdidas en la selva, en el desierto, ¿sí? La desesperación es muy grande cuando una persona está perdida. Empieza a dar ¿qué? Por lo general vueltas y vueltas. Veía yo hace algún tiempo atrás un programa de una persona que daba su testimonio de cómo fue su experiencia perdido en medio de una selva. Y esta persona decía pues que primero era muy desesperante y el pavor es grandísimo, el terror, el horror que se vive de estar en un lugar que uno no sabe, uno desconoce y no sabe con qué se va a enfrentar, sobre todo cuando llega la noche y el sonido y todo esto. Entonces eso lleva a la persona a que trate de salir lo más pronto de allí, pero precisamente esa desesperación les confunde. Entonces la persona lo que hizo fue, donde se encontraba en ese momento, como caminaba y veía que no salía, entonces tomó un árbol y lo marcó y empezó y dejó una marca allí y puso una marca. Y empezó la persona a caminar y por donde iba pasando iba dejando ¿qué? Una marca, iba marcando. Y pasaron varios días. Y la persona caminaba y no se detenía porque estaba desesperada, porque quería llegar a un lugar que hubiese civilización. Y de repente, después de varios días, la mayor frustración que vio la persona fue pasar por el mismo árbol que varios días atrás había marcado. Volvió al mismo lugar. Es decir, que estaba dando ¿qué? Vueltas, no avanza. La persona no avanza. Y por eso es que una persona cuando está apartada de Dios no va a avanzar espiritualmente. Es decir, que cuando nosotros venimos al Señor, lo que se espera de cada uno de nosotros al ya no estar perdidos es que avancemos espiritualmente. Y usted y yo estamos llamados a avanzar espiritualmente. No podemos seguir siendo los mismos. No puede seguir su vida siendo la misma que era cuando llegó al conocimiento del Señor. Porque significa que usted no está viviendo acorde a como debe vivir un hijo de Dios y no está teniendo ningún tipo de cambio. El evangelio del Señor, la palabra del Señor es transformacional. Debe haber una transformación. Nosotros estamos llamados a ser transformados. Debe haber un cambio sustancial en nuestra vida todos los días. De eso se trata la vida espiritual. Ahora, si usted se sigue comportando igual que como se comportaba antes, o como se comporta el mundo, como se comporta la gente, de la misma manera, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? ¿En qué nos diferenciamos con las tinieblas? Se supone que somos luz. ¿En qué nos estamos diferenciando? Entonces dice acá, versículo 3, por lo cual les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Yeshua anatema. La palabra anatema es una forma de decir maldición, ¿sí? Esta es una forma de hablar, de expresar maldito, ¿sí? Es un desprecio. La palabra anatema, ¿sí? Es un desprecio, ¿sí? O despreciar lo que es sagrado, o despreciar lo que es puro. Mírenme acá, por ejemplo, les explico esta palabra anatema, porque no simplemente significa maldición como tal. Por ejemplo, cuando un artefacto en el templo era construido, ese artefacto se construía para servir al templo y solo debía usarse en las cosas ¿de qué? Del templo. Pero si ese artefacto se sustraía del templo y se llevaba para otro lugar, para cualquier otra cosa, inmediatamente pasaba a ser anatema, porque había perdido su consagración. No sé si me hago entender, ¿sí? Había perdido la consagración, ¿ok? Por ejemplo, se colocaban unos panes de la proposición dentro del templo. Esos panes eran simbólicos y los comían los sacerdotes únicamente. Y esos panes se participaban de ellos y se colocaban los nuevos panes cada Shabbat. En cada Shabbat habían los panes de la proposición, se servían, se ponían allí.
Y dice una vez que David llegó junto con un grupo de personas, él estaba huyendo de Saúl, ¿se acuerdan? Y llevaban aguantando hambre muchos días, estaban que morían, y entraron, y el sacerdote no tuvo más comida que darles ¿qué? Los panes, ¿cierto? Ahora la Biblia, el Señor aclaró que ahí no hubo ¿qué? Transgresión, ni hubo pecado, porque lo que se procuró fue salvar ¿qué? La vida. Entonces esos panes sirvieron para salvar la vida de David y de los que estaban allí, y se usó de manera diferente. Ahí ya no hubo ¿qué? Anatema, porque no se hizo de manera, ¿cómo se dice la palabra? Cuando uno hace las cosas adrede, ¿sí? Sí, no se hizo de adrede, no se hizo con esa intención de profanarlo. Sí, que David dijo, uy, yo quiero comerme esto, no. Pero eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, cuando las cosas se tomaban y se usaban para las cosas no sagradas o para lo que no habían sido constituidas, entonces se constituían en anatema, eso era. Entonces Yeshua es el Hijo de Dios. Yeshua ha sido ungido como el Salvador. Yeshua ha sido ungido como el Señor. Ha sido ungido como el Mesías. Y por eso, si alguien habla en contra del Señor, entonces le estaría llamando ¿cómo? Anatema. Y nadie puede llamar a Yeshua Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu, ¿qué? ¿Qué dice su Biblia? Por Espíritu de santidad. Por el Espíritu de santidad. Nadie le puede llamar, sí, Señor, sino por el Espíritu de ¿qué? De santidad. Es decir, que el Espíritu de santidad o el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene como función que nosotros llamemos a Jesús o a Yeshua como Señor. ¿Cómo debemos decirle? Señor, Señor, Señor. Ahora, explico. No se trata de decir simplemente ¿qué? Señor con nuestra boca. Porque cualquiera puede decir ¿qué? Señor. De hecho, muchas personas pueden ser idólatras y hablan de Jesús o de Yeshua como Señor. ¿Qué significa declarar o llamar a Yeshua Señor por el Espíritu de santidad? Bueno, veamos por un momento Mateo capítulo 7. Versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tiene? Mateo 7, 21 dice, ¿lo tiene? Amén. No todo el que me diga Señor, Señor, ojo. Entonces, por eso tenemos que las enseñanzas siempre las tenemos que convalidar las unas con la otra para entender correctamente ¿qué? El mensaje. Porque alguien podrá decir, ay, pero ese predicador, mire cómo enseña cosas que van en contra de la palabra. Pero en realidad, si él estuviera en contra de la palabra, entonces no llamaría a Yeshua o a Jesús, no lo llamaría como Señor. Y no. Cualquiera en realidad, cualquiera le puede decir a él ¿qué? Señor. Pero ¿qué es declarar que Yeshua es el Señor por medio del Espíritu Santo? No se trata de decir Señor, sino de declarar a Yeshua como Señor por medio del Espíritu de santidad. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente se ajusta para declarar que Yeshua es el Señor por medio del Espíritu de santidad? Aquel que hace ¿qué? La voluntad del Padre. Es decir, que el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a nosotros a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre.
la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, es que por el Espíritu de Dios podemos declarar que Yeshua es ¿qué? El Señor. ¿Que Yeshua es quién? El Señor. Solamente le podemos declarar a Él Señor verdaderamente por medio del Espíritu cuando estamos haciendo conforme a la voluntad de ¿quién? Del Padre que está en los cielos. Versículo 22. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ha visto usted predicadores que echen fuera demonios y que usen el nombre del Señor? Y mire que hablan y declaran que Jesús es ¿quién? El Señor. Entonces no se trata de decir que Jesús es el Señor simplemente. No se trata de hacer muchos milagros. No se trata de tener la capacidad de echar fuera demonios, y no se trata de profetizar en el nombre del Señor, porque muchos, ojo, al Señor aquel día, muchos en el día del juicio, muchos le van a decir: Señor, Señor. Hasta en ese momento le van a estar diciendo ¿qué? Señor. ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Pero yo les declararé: nunca les conocí. Nunca, a ustedes nunca. Ustedes decían que me conocían. Recuerde que el apóstol Juan dice: si alguno dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, decir que que nosotros le conocemos a Él, significa que Él nos conoce a nosotros. Y estos decían conocerle, pero ¿qué les dice el Señor? Yo nunca a ustedes los conocí. Es decir, no les di el reconocimiento. Apártense de mí, violadores de la ley. Si en su Biblia dice hacedores de maldad, obradores de maldad, el texto griego literalmente dice violadores de la ley. Entonces, ¿quién es uno que por el Espíritu Santo solamente le puede llamar a Yeshua Señor? ¿Quién es? El que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vivir conforme a la Torah. ¿Sí? Por eso el Señor les dice allí: el que haga la voluntad de mi Padre, ¿sí? Ese es el que realmente me puede decir a mí Señor. Usted me puede decir a mí Señor, Señor, todo lo que quiera, pero si no hace la voluntad de mi Padre, que es la ley, que es su ley, entonces a usted yo no lo conozco, no lo reconozco. Entonces, cuando Pablo dice acá que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, está en concordancia con lo que acabamos de leer. Que para llamar a Yeshua Señor, no importa cuántos milagros se hagan, no importa cuántos demonios se echen, no importa cuánto se dé de profecía, lo importante es vivir conforme a la Torah y no ser un violador de la Torah, de la ley de Dios. Por eso el Señor le dice: apártense de mí, váyanse de mí, violadores de la ley, violadores de la Torah. Entonces, llamar a Yeshua por el Espíritu de Dios Señor es vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros vivamos conforme a su ley, conforme a su Torah. Es eso. Esa es una de las actividades del Espíritu de Dios. Versículo 4. Ahora bien, dice el apóstol Pablo: aunque haya diversidad de dones,
El espíritu es ¿qué? El mismo. Versículo 4 del 1 Corintios 12. Perdón, 1 Corintios, pero vamos a 1 Corintios. Disculpe. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 4. Dice, porque ahí en 1 Corintios es donde estamos. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, aunque haya diversidad de dones, el espíritu es ¿qué? El mismo. ¿Sí? O sea, no es que un don lo da un espíritu, el otro don lo da otro espíritu, no. El mismo espíritu, o por medio del mismo espíritu. Y aunque haya diversidad de ministerios, ¿el Señor qué? Es el mismo. Es decir, no importa cuántos dones o cuántos ministerios haya, ¿sí? Dios es uno. Eso lo vamos a comprobar allí en el versículo 6. Y aunque haya diversidad de operaciones, es el mismo Dios quien efectúa todas estas cosas en todos. ¿Quién es el que efectúa al fin y al cabo todo en todos? El mismo Dios. ¿Y por medio de quién? De un solo Señor. ¿Cuál es ese solo Señor? El Mesías. ¿Y el Mesías por medio de quién lo hace? Del Espíritu de Santidad que nos fue dado. Porque fue el mismo Espíritu que habitó ¿en quién? En el Mesías. Entonces mira lo que dice el versículo 6. Y aunque haya diversidad de operaciones, es el mismo Dios quien efectúa todas estas cosas en todos. Entonces decir, Dios el Padre, que le entregó todo a su Hijo, toda esa gloria y todo ese poder se lo entregó a su Hijo, ¿sí? Él se lo ha entregado al Hijo y el Hijo es el Señor y es por medio de Él que se hace todo esto. Y el Hijo, que es nuestro Mesías Salvador, opera todas estas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu, del Espíritu de santidad. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender, que no importa cuántos sean los dones, no importa cuántos sean los ministerios, no importa cuáles sean las formas diversas de operar, es uno y el mismo el que lo hace en todos, el eterno Dios. Y dice versículo 7 acá, y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. A cada uno de nosotros se nos es dada ¿qué? Manifestación. Ojo con eso, manifestación del Espíritu para provecho ¿qué? Para provecho mutuo. ¿Qué es provecho mutuo? ¿Beneficio de quiénes? De todos, de los unos y de los otros. Es decir que en últimas, cuando se dan todos estos dones y todos estos ministerios, todas estas operaciones que las da el Padre, y el Padre se las entregó ¿a quién? A su Hijo, y Yeshua nos las transmite a través de ¿quién? De su Espíritu. Escúcheme bien esto, a través de su Espíritu lo transmite. Todo esto, todos estos dones y estas ministerios son una manifestación de que realmente nosotros estamos viviendo en el Espíritu y estamos llenos del Espíritu del Mesías. Es decir que cuando en nosotros empiezan a dar los dones y empiezan a fluir los dones y los ministerios, eso significa que el Espíritu está operando allí. Pero obviamente todos estos dones y todas estas operaciones y todos estos ministerios están supeditados a una cosa, a la voluntad del Padre. Porque si alguno que esté en estos ministerios no se sujeta a la voluntad del Padre, sino que se convierte en un hacedor, en un violador de la ley, será declarado entonces culpable de no cumplir la ley. Por tanto el Señor le dirá ¿qué? Apártense. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender. Es decir que el mismo Yeshua, que es el Señor, a quien le ha sido dado todo por el Padre, porque dice que el Padre le entregó todo a Él, el mismo Señor, el mismo Yeshua, es el que por medio de su Espíritu
va manejando los hilos de todos los ministerios, los dones y las operaciones que deben de darse dentro de la iglesia. Y todo esto tiene un propósito, un beneficio de los unos y de los otros. Es decir, mis dones deben ser para mi propio beneficio, pero también para el beneficio de cada uno de ustedes. Y los dones que ustedes tienen son para beneficio de sus vidas, pero también para beneficio de todo, de tal manera que cada uno con el don y con el ministerio y con la operación que el Señor le ha llamado, poderlo colocar al servicio ¿de qué? De los otros. Todo esto para que la iglesia sea realmente edificada. Y todo esto lo controla el Mesías a través de un solo espíritu. El espíritu que habitaba en él. Es decir, el espíritu de santidad. Y dice acá, versículo 8. Porque a uno, por el espíritu, es decir, por el mismo, por uno, no son varios espíritus, sino por uno, el que habitaba en el Mesías, obviamente, le es dada palabra de sabiduría. A otro, palabra de ¿qué? De conocimiento, según el mismo espíritu. Ojo con esto. Es decir, que el Mesías, por medio de su espíritu, va repartiendo todos los dones a cada uno. Y sigue diciendo acá, a otro, fe por el mismo espíritu. A otro, dones de sanidad por el mismo espíritu. A otro, operaciones milagrosas. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diferentes idiomas. Y a otro, traducción de idiomas. Pero todas estas cosas las efectúa el uno. Así dice el texto griego literalmente. Y yo quiero aclarar una cosa acá. Que esto solo se entiende cuando uno ve el idioma, por ejemplo, en el que está, el idioma griego. El idioma griego tiene una particularidad, ¿sí? Que el idioma griego, cuando se va a referir a una persona, a alguien como tal, a un ser, ¿sí? Como tal, se refiere con el artículo él, ¿cierto? Por ejemplo, si quisieran hablar, si lo entendiéramos la perspectiva del griego en el español, entonces hablaríamos, por ejemplo, si me fueran a llamar a mí, hablarían de el Carlos, ¿sí? El Víctor, la Liliana, la Viviana, ¿sí? Aunque aquí muchas veces hay gente que habla así, ¿no? Sí, el Jason, ¿no? El Brian, ¿sí? No, el Brian, ¿sí? Pero eso no es común, no es muy común en realidad en el español, ¿sí? De hecho, eso se da en el español como en las partes más bajas del léxico, ¿cierto? Llamar así, ¿no? No, el Brian, ¿sí? La Mayerly, no, así. Pero en griego es así. El griego lo usa y es la forma correcta, ¿cierto? Entonces, esto se usa. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, si uno está leyendo en griego, uno lee que dice el Jesús, ¿cierto? Y el Jesús o el Yeshua, ¿sí? El Jesús, ¿sí? Entonces, pero no, pero esto se ve en idioma griego. Ahora, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque cuando uno está leyendo ese texto en el idioma griego, ¿sí? Aparece allí, el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las efectúa el uno. Es decir, que esa palabra uno la están usando como un ¿qué? Nominativo, es decir, como un nombre. ¿Y quién es el uno? El Dios eterno. Él es Ejad. Recuerden, porque recuerden que esto es mentalidad hebrea también. Y el apóstol Pablo tenía mentalidad hebrea, no nos olvidemos de eso. Y el apóstol Pablo sabía muy bien lo que dice la palabra. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es uno, Él es Ejad, 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 Ejad en hebreo, Ejad en hebreo. Aquí obviamente estoy hablando del texto griego, pero él tiene ese entendimiento hebreo. Entonces por eso escribe el uno. ¿Hay alguna Biblia que diga así? El uno, que diga el uno, ¿sí? O ninguna, ¿sí? Que diga así, estas cosas las hace o las efectúa. El uno, dice así, el uno, el uno.
Ok, por acá hay una Biblia, una versión de Biblia que dice así. ¿Por qué? Porque en realidad no está diciendo esto lo efectúa uno. O sea, escúcheme bien. Si yo digo esto lo efectúa uno, estoy diciendo que puede ser ¿qué? Cualquiera. Pero si yo digo esto lo efectúa el uno, el que es uno, el que es Ejad, ya sé, ¿está refiriendo a quién? Al Dios Todopoderoso. ¿Ok? Y eso es lo que dice el texto griego, ¿sí? Pero todas estas cosas las efectúa el uno por medio del mismo Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿quién efectúa todas estas cosas? Es Dios. Obviamente lo hace por medio de ¿quién? Del Espíritu que el mismo Dios, el mismo Padre le entregó ¿a quién? A su Hijo. Y su Hijo nos lo entrega ¿a quién? A nosotros. De hecho, ¿quién recibe el Espíritu de Dios? Todo aquel que reconoce que Yeshua es el Señor y vive para Él. Entonces dice acá, versículo 12, ¿estamos 12? Ya, ¿sí? 11, sí. Uno, las efectúa el uno por medio del mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere, ¿sí? Entonces, aquel que es Ejad, uno, el Dios Padre eterno, ¿sí? Él por medio del mismo Espíritu. ¿Cuál mismo Espíritu? El mismo Espíritu que estaba ¿en quién? En Yeshua. Él es el que opera todo esto, ¿sí? Él opera y reparte, es decir, el Padre eterno reparte en particular a cada uno, ¿sí? Como Él quiere, como el Padre lo desea. Ahora, usted tiene los dones que tiene y yo tengo los dones que tengo, y cada uno tiene el ministerio y el llamado que Él ha hecho porque así lo quiso el Padre. Y si así lo quiso el Padre, es porque así me conviene a mí y así es bueno, y así le conviene a usted y así es bueno. Amén. Sí, algunos dirán, ay, pero yo ¿por qué no tengo los dones que tiene ese? Y después el otro, ay, pero ¿por qué no tengo? No está anhelando lo que tienen los demás. Así lo quiso el Padre. Y más bien pídale al Padre eterno que le permita desarrollar ¿qué? Los dones que Él le ha dado. En vez de estar anhelando los de otros, dígale, Padre, tú me los diste, así te pareció, así tú lo quisiste, es tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú me permitirás trabajar en estos dones y sacar estos dones adelante, y quiero ponerlos, Señor, aún no solamente para provecho mío, sino para provecho de los demás, de mis hermanos. Amén, iglesia. Entonces dice acá, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, sean judíos o griegos. Entonces el Señor va llamando ¿de dónde? Cuando habla de los griegos también era una forma de referirse a los gentiles. Cuando se habla de los griegos, porque recuerde que prácticamente todo el imperio, aunque se hablaba del imperio romano, en realidad incluso los más académicos y los más eruditos en el tema dicen que no debería hablarse del imperio romano como tal, sino del imperio grecorromano, porque al fin y al cabo, cuando el imperio romano se levantó, todo el mundo existente en aquel entonces, o por lo menos la parte de todo lo que llamaban el viejo mundo, todo eso estaba totalmente helenizado, es decir, totalmente se comportaban como los griegos, tanto que los dioses romanos eran los mismos dioses griegos, pero con nombres diferentes. Los romanos no inventaron nada más, sino que adoptaron todos esos dioses. Lo único que hicieron fue colocarles nombres diferentes. Eso fue lo único que hicieron, ¿sí? Y todo su sistema democrático, su sistema de elección, todo era de los griegos en realidad.
¿sí? Todo esto lo traían de allá. Entonces, por eso se usa la palabra acá griegos, para identificar a los griegos también juntamente con los gentiles. Es decir, que una de las maneras que se habla, o sea, gentiles o también ¿qué? Griegos, para que lo tenga en cuenta en la Biblia. Cuando usted lea griegos, gentiles, es la misma forma, usan la misma forma, griegos o gentiles. Entonces dice acá, sean judíos o sean griegos, es decir, gentiles, sean esclavos o libres, a todos se nos ha dado de beber de un mismo espíritu. Es decir, que de una u otra manera el espíritu se nos da a nosotros como una ¿qué? Fuente. Por eso el Señor lo dijo, sí, que sería como una fuente que saltaría ¿para qué? Para vida eterna, ¿no? Brotaría para vida eterna. Entonces al espíritu siempre se le muestra como agua, ¿sí? Se le simboliza con el agua, siempre con el agua, entienda esto. Siempre, sí, se le simboliza con el agua. Y por eso nosotros bebemos de esa misma fuente. Es el espíritu del cual nosotros estamos bebiendo. Es el mismo espíritu que estuvo en el Mesías, porque el Mesías es el mismo. Y nosotros tomamos de ese espíritu y por medio de ese espíritu estamos siendo bautizados. No importa si éramos judíos o éramos gentiles, no importa cuál era nuestra condición, no importa cuál es nuestra etnia, si es blancos, negros, amarillos, desteñidos como yo o algo así, no. Pálido, sí, porque yo no soy blanco, yo soy pálido. Sí. Alguien me dijo, no, ese color que tiene ustedes, color pálido, ¿no? Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas así, mis amados, ya no son importantes dentro del Mesías. Usted ve que lamentablemente el mundo aún se ha matado por cuestiones genéticas y de etnias. A los afrodescendientes los persiguieron y los trajeron como animales a servir como esclavos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la gente se enseñaba en aquel entonces, cuando se traían a los esclavos a estas tierras, escúcheme bien, a los esclavos del África, por el color de ellos, se le enseñaba a la gente, que a mí me parece aberrante, ¿no? O sea, que hay en la mente de la gente, es que había ahí, que ellos no tenían alma, eran carentes de alma. Y por eso se les trataba en condiciones peores muchas veces que a los animales, por el solo color de piel. Hitler, más para acá, más acá, persiguió, ¿sí?, a los judíos, ¿sí? El solo hecho de ser judío los marcaba, judío, y los marcaban. Y eran como animales. O peor que animales, porque ni siquiera les hacían a los judíos lo que les hicieron, ni siquiera les hacían, perdón, a los animales lo que les hicieron a ellos. Aberraciones, hay escritos en donde se muestran las aberraciones que se hacían con los judíos, ¿sí? Se hacían experimentos. Habían experimentos que era levantarles vivos la piel, toda, arrancarles toda la piel. Y luego hacer una cantidad de cosas para ver cómo respondían, y una cantidad de cosas, y los metían, o sea, eran unas cosas terribles. O sea, contar eso no, en realidad es muy difícil, porque no deja ver la realidad, no deja ver lo real, lo que fue, lo que sucedió. Eran aberraciones tremendas, ¿sí? Terribles. Porque quería supuestamente la raza, ¿no?, superior y todo esto. Pero en el Señor no hay nada de esto. El Señor, por eso, el Señor en su misericordia, Él toma para sí un pueblo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Porque ninguna nación es mejor que otra. Ninguna raza es mejor que otra. Simplemente cada uno tiene un color, una pigmentación de piel, pero esa pigmentación no nos hace a nosotros mejores o peores ni nada de esto. Porque al fin y al cabo todo esto va a parar al mismo lugar donde todos deben parar. ¿Dónde? Al polvo. Esto volverá al polvo, dice la palabra.
Entonces dice aquí la palabra, dice, ¿en dónde estamos? 14. Porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, yo porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor, y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan. Y ustedes son el cuerpo del Mesías y miembros cada uno en su parte. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dejar hasta allí. Esto, lo que la palabra nos está mostrando acá, es que el Espíritu de Dios empieza a obrar. Y Él va dando dones. Y los dones que tienen cada uno de ustedes son necesarios los unos a los otros. Y son tan necesarios, y debemos entender eso, mis amados. Y por eso nosotros no podemos menospreciar a nuestro hermano. Porque es como que la oreja empezara a menospreciar a la nariz, o la nariz empezara a menospreciar al ojo. Creo que para usted todo su cuerpo es totalmente valioso. Y yo no sé si usted considera una parte, o si usted es de los que considera una parte más valiosa que otra. Porque creo que de una u otra manera usted cuida todo su cuerpo, ¿sí? Uno cuida todo su cuerpo y trata de darle el valor que tiene a todo el cuerpo. Porque la valía o el valor que tiene todo el cuerpo es la sumatoria de cada uno de ¿qué? De sus miembros. Y aunque pareciera que hay miembros que son más importantes los unos que los otros, en realidad lo que sucede es que cada miembro tiene su función. Y de acuerdo a la función, pues así será muchas veces como la valoremos, ¿no? Si en el momento de comer, ¿sí? Si vamos nosotros a comer, ¿sí? Pues nuestro pie pierde el valor frente al momento, por decir algo, que es la comida. ¿Cuáles son los miembros más valiosos en el momento de comer para usted? El olfato, que le abre ¿qué? El apetito, ¿cierto? Wow, porque si usted no tiene olfato y usted no puede ver la comida, tremendo eso. Yo no sé, hay gente que no tiene olfato, yo no sé cómo hacen, porque no tienen. Eso abre. Y luego ¿qué? La boca, ¿cierto? Usted no se está acordando ni siquiera del pie. Entonces pregunto yo, en ese momento el pie dejó de ser valioso, obviamente porque se está haciendo algo que es la comida. Pareciera que uno de los miembros menos valiosos en ese momento es ¿qué? El pie, ¿cierto? Pero si empieza una situación terrible, empezó allá una balacera y todo eso, y una cosa tremenda, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Empieza qué? A correr. Ay, ¿cuál es el miembro más valioso para usted en ese momento? Los pies, ¿cierto? Y por favor, que no me fallen los pies. Y a correr. Usted no se está acordando, usted no está teniendo en cuenta su oreja. En ese momento usted no está teniendo en cuenta sus papilas degustativas, como dijo un concursante en estos días de MasterChef. Me comentó mi esposa que a ella le gusta ver eso para recetas, y que un concursante había dicho pupilas.
degustativas, ¿no? Las pupilas gustativas, ¿no? No, pupilas degustativas, dijo él. Sí, entonces las papilas gustativas, ¿no? Todo esto, ¿sí? Entonces, usted en ese momento está pensando, y en ese momento, en el momento de correr para poner a salvo su vida, si medimos es por los momentos, pues las orejas, ¿sí? No tienen como mucho, la lengua, allí no tiene como mucho valor, ahí el mayor valor lo tienen ¿qué? Los pies, porque tiene que correr. No sé si me hago entender. Entonces no se trata de que haya miembros mayores que otros, sino dependiendo de la función, así cada uno tiene su valía. Y no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Entonces todos tenemos un valor. Y ese valor nos lo da el Espíritu, que es el que actúa por medio de nosotros, porque al fin y al cabo el eterno Dios opera en cada uno de nosotros, porque el que opera siempre es uno y el mismo, a través del Espíritu, que es el Padre eterno. A través del Espíritu Él opera, Él lo hace como Él quiere, y cuando el Padre lo hace por medio de su Espíritu, lo hace con un propósito: cumplir su voluntad, porque ese será siempre el propósito. El Espíritu fue puesto para que nosotros en última cumplamos la voluntad ¿de quién? Del Padre. Por tanto, cada don, cada operación y cada ministerio que nosotros tenemos, ¿sí?, con el que fuimos dotados por el Padre por medio de su Hijo, a través de su Espíritu, así de esa manera, mis amados, lo hace el Padre. Cada uno lo fuimos dotados con un propósito: que cumplamos su voluntad. Y si usted usa sus dones y sus ministerios de acuerdo al propósito de Dios, y yo lo hago, nos estaremos uniendo para cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es su palabra, su Torah, su ley.